¿Dónde habíamos quedado? La clase pasada. Abrir Workbench. Y creo que por ahí era, ¿no? La. Agenda. Acá estamos. Las últimas consultitas eran de contar los contactos. Observen, no me muestra porque no está seleccionada la base de datos. Tengo dos opciones. Una es ejecutar el comando use, que está ya al principio, ¿no? Nuestro script. Por aquí. O si no, hacer doble clic. Pegador acá de esquemas. Ya, ya está. Ejecuto nuevamente y ahí lo tenemos. ¿A ustedes les salió las consultas? ¿Vieron algún problema? ¿O les anduvo? Y salió todo. A mí me salió increíble, pero salió. Bien, bien, bien. ¿Qué nos faltaría? Porque tenemos consultas, varias tablas. Nos faltaría la consulta que una las tablas, tres tablas que tenemos. Ver nuestro diagrama. Acá está. Habíamos hecho consultas inner join entre campos de dos tablas, ciudades y provincias. Pero imaginen que quiero mostrar el contacto, su dirección completa, incluyendo ciudad y provincia, y algún otro dato más. A esto también usaríamos inner join. Tres tablas. A ver, primero selecciono todos los contactos para poder visualizar cómo quiero construir mi consulta. Ayúdenme a visualizarla. ¿Qué quiero mostrar acá, chicos? ¿Qué podría mostrar que sea de forma más intuitiva para el usuario? Nombre, apellido, nombre, dirección, ciudad y provincia. Sí. Vamos a ver cómo la tenemos acá. La agenda. Esa es nuestra agenda. Vamos a ver cómo. Estoy quedando sin memoria, parece. Uy. Vamos a ver qué datos podría llegar a mostrar. Listado de tal. Cualquiera de los dos. Listado. Apellido, nombre, dirección, teléfono, fecha de nacimiento, observación. Yo podría colapsar esos dos campos en un solo campo que se llama contacto. Con Alejandro Barrios, Alexe Marangoni, en un solo campo. Si quisiera. Dirección, teléfono, vamos a ver el detalle acá.
fecha de nacimiento, esos mismos datos. Miren, la dirección, número, ciudad, provincia, así tal cual. Voy a cerrar NetBeans. Se cancela el proceso también. No importa. Bueno, pero no hay mucha cosa que memorizarse. Select. A ver, vamos a tener tres tablas acá. La de contactos, de ciudades y la de provincias. Entonces vamos a tener que anteponer a los nombres de los campos el nombre de la tabla. ¿Sí? Acá. O si no, anteponer al nombre de los campos un alias creado en tiempo de ejecución de consulta, como hicimos acá. ¿Cuál prefieren? ¿Tablas completas o alias? Arias. Alias. Bien. Tenemos contacto, ciudades y provincias. Para contacto voy a usar el alias C. C.ap C.no. Vamos a ir creando de a poco. Habíamos dicho, o yo había mencionado, que podíamos unir esos dos campos en un solo encabezado. Como habíamos hecho, creo, no hicimos. Entonces vamos a usar, vamos a ver cómo se hace, cómo se podría hacer. Se puede hacer en el programa, en la aplicación Java, o se puede hacer acá en la consulta SQL. Para hacerlo acá en la consulta SQL con el motor de MySQL, yo voy a usar una función que se llama concat. Como su nombre ya dice, concatena cadenas de caracteres. Los parámetros serían los datos que quiero concatenar, separados por coma. Por ejemplo, apellido y nombre. Y estos dos campos, yo voy a unirlos en una celda que va a llamarse contacto. Voy a probar la consulta. Y no funcionó. ¿Por qué? Porque el alias todavía no está especificado. Y voy a quitar el alias por ahora. Observen, chicos. Concatena apellido con nombre, sin espacio, sin nada. Vamos a concatenarlo con una coma. ¿Cómo lo haría? Pegando como si fuera un print format de C o un concatenador de Java. Agregamos acá coma, espacio. De esa forma, nos muestra Gómez Juan, Barrio de Alejandro, separado por coma. También se puede poner al revés, nombre, apellido. También se puede poner al revés. Nombre acá, apellido acá. Y en lugar de la coma, vamos a agregar un espacio. ¿No? Entonces queda Juan Gómez, Alejandro Barrios, Alex Marangoni, separados por espacio. Hay bastante opciones. Ustedes elijan la que más les guste. Vamos a seguir acá con la consulta que nos
importa, que es traer todos los datos posibles, ¿no? Ya tenemos el contacto, coma, vamos a mostrar el teléfono, no me acuerdo los nombres de la, voy a hacer la consulta de nuevo, select, El cel se llama. ahí está, select. De todas formas, voy a ejecutar el select de contactos para tenerlo ahí. Vamos a mostrar entonces el celular. Teléfono. Es la fecha de nacimiento. Que sería FEC. No, NAC. Por ahora estamos mostrando solo datos de contacto. Vamos a ver cómo muestra esto. Observen que la fecha de nacimiento, al igual que nuestra aplicación Java, nos muestra al revés con el formato informativo. Lo que vamos a hacer es usar una función date format, esa que está acá, date format, del campo, y como segundo parámetro el formato del campo. Es muy parecido con el date format de la biblioteca de Java Time, que habíamos usado un par de veces. Creo que era así. Es dos cifras, año con cuatro cifras. Vamos a probar porque no me acuerdo. Así en Java por lo menos. No. En lugar de... Yo tengo que usar el comodín. Así como hacíamos en C, carácter de formativo. ¿Sí? Carácter de formativo. Y vamos a poner asterisco de cada uno y vamos a probar. Ahí mejoró, ¿vieron? 595. Para mostrar cuatro cifras es la I mayúscula, la Y mayúscula. Me equivoco. Ahí estamos. Acá entonces muestra el formato y acá sale según muestra casi. Como la M mayúscula, creo que muestra el mes como letra. Ah, miren, como palabra, palabra. Pero lo dejaremos como un número que es más compacto. Todo eso, chicos, está en la biblioteca de... Yo les pasé el manual de MySQL o no, o el enlace. No, En otro lugar que pueden encontrar ese manual es W3 Schools, SQL, MySQL, acá miren. Ese SQL es SQL estándar, ¿sí? MySQL es el motor de MySQL. Y acá tienen, miren, count de las opciones, varios tipos de insert, muchas cosas que no me va a alcanzar a darles, obviamente. No es un curso de base de datos, de informática, pero acá ustedes tienen hasta un examen, miren. Tienen un plan de estudio, un examen, así. ¿Quieren profundizar? Lo tienen acá. La otra
Programen, que aprenden también bastante programando. Contacto, teléfono, fecha de nacimiento y más. Ahora es la dirección. Domicilio. Acá en la dirección ya se nos complica porque vamos a tener que agregar las otras relaciones. 9 de julio 120, pero falta la ciudad y la provincia. Entonces acá va a tener que especificar los alias. Contactos, el alias ya habíamos dicho que va a ser C. Entonces, C.nombre, C.api, C.cel. C.dir. Y acá, el domicilio, entonces va a tener, vamos a agregar la función concat C.dir con ¿cómo se llamaban esta tabla? Ciudades. Contacto de ciudad empiezan con C. Así que nuestro alias va a tener dos letras. CO para contactos. ¿Se dieron cuenta, no? Se le puede poner solamente a ciudades de ahí, También. tiene que ser todo, o todo uno. No, no, puede ser. Puede ser. Puede ser C para contactos y CI para ciudades. Para no quedar así, para dejar todos con dos letras, me gusta cambiar todo. CO.dirección concatenado en la aplicación nosotros separamos por guión y acá sería la ciudad. Y nombre, perdón, razón, nombre era en la aplicación, en la base de datos. Concatenado con la barra. Y el alias de provincia vamos a agregar PR. No. From. Contactos. CO. Y join. Ciudades. TI. Ciudades. TI. On. ¿Basado en qué? En que la clave foránea de CIO tiene que ser igual a la clave primaria ID de ciudades. Inner join, tenemos otro inner join, esta vez con los datos de provincia, alias PR, basado en la clave foránea, provincias. En la tabla de ciudades tiene que coincidir con la clave primaria de provincia. Y como el primer dato que muestra acá es el nombre, ordenaremos por nombre. Leo.nom ascendente. A ver, probarlo. Y acá la tenemos. El inner join, las tres tablas. Ahí.
¿Alguna pregunta? Grillos, por favor. Parece que ninguna. Parece que ni una pregunta, profe. Clarito, clarito. Bien. Todo eso, chicos, pueden combinar con lo que ya se vio, por ejemplo, de puedo agregar where com like. A ver, vamos a buscar todos donde los nombres empiecen con la letra F. F seguido de comodín. Y ahí nos muestra Fabián y Fabio. ¿Sí? Fabián y Fabio. Nombres. ¿Entendieron? A los que empiecen por letra A. Alejandro y Alexis. Y así sucesivamente. Si dejo solo el comodín, nos muestra todo, ¿no? Creo que con esto ya tenemos lo básico para dar el siguiente paso. Aprender cómo conectar la base de datos a través de nuestra aplicación Java. Y una vez que ya sepamos conectar nuestra aplicación con la base de datos, embeber esas consultas que están acá en variables y ejecutarlas para traer los datos, cargarles en estructuras, arreglos, ¿no? Los array lists, transformarlas en objetos en memoria, transformar esos objetos en arrays y mostrarlos en nuestra aplicación. Obviamente que todo eso se hace en milésimas de segundo. Pero el código hay que escribirlo. Con esto, nuestra intro a SQL ya al motor de MySQL quedaría finalizada, ¿no? Si no Profe, yo hay, tengo una pregunta. ¿sí? Yo quisiera, porque se me repitió un campo en ciudades, tengo 2 veces resistencia. ¿Cómo puedo borrar un campo? Ah, bien. ¿Vos querés borrar un campo o un registro? Eh, un registro sería una Un fila. registro. Ah, bien. Vamos a imaginar entonces que acá en las ciudades yo ejecuté 2 veces ese que dice VisualCamp. Link. Si hago un select de ciudades, voy a ver Visual Campo 2 veces. Para borrar, voy a ejecutar la consulta simple porque necesito el ID.
Tengo varias opciones. Vamos a dar Muy buena pregunta. delete from ciudades where. ¿Cuál sería el campo idóneo para borrar una ciudad? Más seguro, ¿cuál sería? ¿Con el ID, profe? Por el ID. Porque si yo hago, por ejemplo, where cpa like 3589, ¿qué va a pasar acá? Se va a borrar Ahora, el número que empieza de 3589. Todos los códigos postales que Claro, empieza con 3589. me va a borrar las dos Villocampo. Y si hay otra ciudad ahí cerca que tiene el mismo código postal, que suele pasar, por ejemplo, creo que Colonia Benítez y Isla del Cerrito tienen el mismo código postal. Estoy seguro, pero alguno de ellos era. Entonces, si hay más, va a borrar, como dicen ustedes, lo que no corresponde. Si hago esto, peor. Porque solo acá nos va a borrar Resistencia, Barranqueras, Fontana, Las Toscas, Santa Fe y Villocampo. Y que esto es peor. La mejor opción, como ustedes mencionaron, es siempre el ID, porque el ID es un campo único. Y para el ID, al ser numérico, yo voy a usar la igualdad. ¿Cuál queremos borrar? ¿10? El 10. El 9 o el 10, ¿no? Vamos a borrar el último que fue agregado. Ahí está. Ejecuto la consulta. Y si vuelvo a seleccionar, ya no está el número 10. ¿Estamos? Con eso yo borro. Pero imaginen, vamos a hacer otra suposición. Qué borró, amigo. Otra suposición. Observen que agregué nuevamente Villocampo. Y observen que el ID, al ser auto increment, solo puede ser usado una vez. El número 10 se salteó. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. El ID no es un número para mostrar la cantidad del registro. Es un número interno para control, para asegurarnos que el registro sea único. ¿Sí? Borran un registro, su ID ya era. ¿Vamos? Supongamos que agregué dos veces Villocampo, pero me equivoqué, no era Villocampo, era Villa Guillermina. Existe Villa Guillermina, ¿no? ¿Fue solo en la canción? Bien. Entonces, encima de Villa Guillermina está cerca de Las Toscas. Imaginemos que yo quiero modificar ese campo. ¿Qué consulta yo utilizaría?
está en la definición, allá arriba de todo, página 27, todavía, ahí lo subrayo. ¿Qué tenemos que usar de ahí? Oye, El modify es una sentencia DDL que altera la estructura. Es similar al drop, ¿se acuerdan? O el add, que habíamos add column, add, drop, modify. Y nosotros no queremos alterar la estructura de la tabla, queremos manipular los datos. Vamos a usar una DML. ¿Y cuál de esas sentencias sería? ok, entonces, Exactamente. Recuerden del acrónimo PROD. Create, read, update y delete. Ya usamos el create, ya usamos el read, que es el select. Ya usamos delete. Vamos a la última que nos faltaba. El update. ¿Qué quiero actualizar, chicos? Quiero cambiar el nombre. Where, nuevamente, el campo más seguro es el ID. ¿No? El ID, en ese caso, ¿qué tendría que ser? ¿Cuál tiene que ser, chicos? el 11, profe. Observen que tenemos 9 y 11, pero son registros diferentes. Si bien se llaman igual, sería 9 o el 11, ¿no? Voy a traer todo esto abajo. Todo abajo, abajo de todo. Ya. Ahí tenemos a Villa Guillermina. Provincia, la misma, ¿no? La fe. ¿Qué más tendríamos que cambiar ahí? El código postal, porque no creo que sea el mismo. Yo voy a dejar como ejercicio para ustedes, pero ya saben que es con update para cambiar el código postal. Es de la misma forma. Y creo que estamos, ¿no? Cada vez que quieran corregir un dato que está erróneo, vamos a utilizar update o actualizar algo. El contacto cambió de teléfono. Entonces vamos a utilizar update. ¿Alguna otra pregunta? Paso todo eso ahí. Y no era acá, ¿no, chicos? ¿Tiene caso?
En el caso que querramos cambiar el código postal, no hace falta que pongamos comillas, ¿no? Si quieren modificar el código postal, es update ciudades, set CPA, le asigno. Sí sería necesario, ¿por qué? Porque el código postal no es numérico, es car, es carácter, el longitud 4. Así que sí, Fabián, es necesario la comilla. Correcto. Muy bien, guardamos esto. Después le mando ahí en el grupo. Por ahora, vamos a dejar descansar un poco nuestro Workbench. Yo creo que mandé mal todo, chicos. Estoy mandando todo al grupo de primero, ¿puede ser? ¿Qué le mandé a usted? Después le mando el script completo. Muy lunes. Hoy lunes. Vamos a abrir net. Antes de abrir NetBeans, vamos a abrir ese PDF que les pasé. Les pasé un PDF. Y lo tengo acá también. La base de datos, el motor de base de datos y la plataforma Java corren, valga la redundancia, en distintas plataformas. MySQL generalmente está escrito en C y C++ y corre sobre el sistema operativo. Ya Java y muchos lenguajes modernos corren en una capa intermedia que habíamos visto que se llama, ¿cómo era? La máquina virtual de Java, Java Virtual Machine o JVM. Código Java entonces es compilado a un lenguaje que se llama bytecode, lenguaje intermedio, y es ejecutado en una máquina virtual, no es ejecutado por el sistema operativo. El sistema operativo ejecuta la máquina virtual de Java, pero su aplicación Java es ejecutada por una máquina virtual, capa sobre el sistema operativo. Ya MySQL corre sobre el sistema operativo, así que es obvio que los dos hablan idiomas diferentes. ¿Se entiende, chicos? Es como poner un español hablando con un chino sin que haya un traductor de por medio. Por suerte, tenemos los drivers. Para eso sirven los drivers. Cuando ustedes necesitan un driver para su jueguito, en realidad lo que están necesitando es un traductor que traduce el código de la biblioteca que usa el juego al código de la biblioteca que usa el sistema operativo, sea cual sea. Nosotros, para ejecutar consultas desde nuestra aplicación Java hacia MySQL y que éste entienda la orden de nuestro programa Java, vamos a tener que usar un conector.
Yo agregué el enlace a ese conector acá en el mensajito que les mandé hoy. Ustedes van a entrar en ese enlace, van a dar, elijan el que dice Platform y descarguen el que dice el .zip porque están en Linux, en Windows, pero si están en Linux, da lo mismo si es están en Linux, van a elegir cualquiera uno de esos, los instaladores, el .c para Debian, RPM para Fedora. Si están en Windows, vamos a entrar en Platform, cargar el segundo, .zip. ¿Vamos? Y lo tengan ahí guardadito. Al descomprimirlo, vamos a tener una carpetita como esa que tengo acá en mi escritorio. Yo ya la descargué. Tienen el código fuente del driver. Miren lo bueno. Ustedes pueden leer el código fuente. Pero lo que nos importa para la clase de hoy es este acá. Ese archivito. El MySQL Connector .jar. El .jar es el mismo jar que generan nuestras aplicaciones. Es el código compilado. ¿Estamos? Eso es lo que vamos a necesitar para hoy. Lo dejan ahí, cargan, comprimen y lo dejan ahí en una esquinita y ya lo vamos a usar. Ese es el conector, chicos. Ahí tiene el código del driver. Ese driver está construido bajo una especificación que se llama JDBC, Java Database Connector. ¿Y es JDBC? Es eso lo que les muestro acá en este apunte. Es una API. API, ustedes ya escucharon miles de veces por internet que hablan de API, pero sigla API es Application Programming Interface. Como su nombre dice, nada más es una interfaz con métodos, opciones que nos permiten conectar módulo a otro. O sea, es un puente, profe. Ahí está, como un puente entre la aplicación y alguna otra aplicación hecha por otra empresa. Entonces, para conectar Java a SQL o cualquier otro motor, yo voy a utilizar ese conector basado en JDBC. Contiene clases con métodos que encapsulan las sentencias de SQL que son enviadas a la base de datos para realizar las operaciones de ABE. Obviamente que hay conectores para Server, Oracle DB, SQL Server de Microsoft, PostgreSQL. Para todos los motores que hay en el mercado, chicos, hay un conector. Y ese conector, como está construido bajo esa especificación JDBC, va a contener las clases, muchas clases, pero las más importantes es Driver Manager, que es donde especificamos qué driver o qué motor vamos a utilizar. En nuestro caso va a ser el de MySQL. Porque lo marco acá, me muestra ruso, corta. Tenemos la clase Connection, que a través del mismo driver, de la misma clase de Driver Manager, nos recibe la cadena de conexión. ¿Se acuerdan que cuando conectábamos desde, por ejemplo, SQL Workbench? Y voy a abrirlo. Ahí tiene una cadena de conexión en el propio Workbench. Acá está, miren. Localhost 206, completado por todos los datos que nos pide cuando ingresamos la primera vez. El nombre del usuario es el motor de MySQL, el puerto 3306, que es el puerto por defecto, seguido del
nombre de usuario seguido de la contraseña. Esa es la cadena de conexión. Y construimos esa cadena de conexión a través de la clase connection. Ya para crear las consultas, ejecutar las consultas de SQL, vamos a utilizar las clases statement y prepare statement. Statement permite ejecutarlas y prepare statement guardarlas en memoria y ejecutarlas en un momento dado. Vamos a usar las dos de distintos momentos. Por último, y no menos importante, es la clase result set. El nombre ya dice, es conjunto resultante. Es la colección de datos. Trajo desde de datos y los guardó en memoria en la máquina virtual de Java. Guarda en memoria para que sean después procesados por la aplicación de ustedes. Ese result set puede ser enviado después a una instancia de un objeto Java para mostrarse o manipularse a través de una interfaz gráfica o una interfaz web. ¿Vamos? Hay muchas más clases. Si quieren aprender de otras clases, entran en ese enlace que puse acá, donde está el manual completo, la documentación de ayuda. Pero para eso necesitamos una carrera de 10 años más o menos. ¿Okay? Vamos a quedar con lo que nos importa. Listo. ¿Alguna pregunta? Si No, no, profe. ¿una duda? Ese dejo abierto. Y cierro el navegador. ¿Descargaron ya el conector? No lo descargaron, lo descarguen. Y vámonos a la hora. Vamos a abrir Netflix. Profe, yo quiero crear el proyecto con Maven desde la consola usando Gedit como editor de texto. ¿Puedo? Pueden. Yo lo voy a hacer desde Netflix. Ya me acostumbré. Abran su Netflix. Y vamos a crear un nuevo proyecto. En lugar de Maven, para este proyecto, el de la agenda habíamos creado con Maven, ¿no? Para este proyecto vamos a usar Ant, y es el más clásico de los gestores de proyectos de Java, el más básico también. Por ejemplo, con Ant, nosotros tenemos que agregar manualmente las bibliotecas, pero como la tenemos descargada ya ahí en el link que les pasé, vamos a usar esa opción, pero si usamos Maven, no hace falta descargarla, sino que uno lo agrega al pom.xml. Pero, profe, ¿por qué no hacemos con Maven entonces? Porque la agenda ya está hecha con Maven. Así que vamos a hacer diferente ese para que ustedes aprendan otra forma. Vamos a seleccionar Java with Ant y vamos a elegir lo más básico, Java Application. Vamos a llamarlo test JDBC. Lo voy a guardar en la carpeta por defecto de NetBeans Projects. La clase principal es test JDBC. Dejen todo como está, ¿sí? Todo como está. Y le damos a finalizar.
A través de JDBC, entonces, nosotros vamos a conectar la base de datos. Acá tenemos un Hola Mundo clásico. Ni siquiera un Hola Mundo. Observen, ni siquiera es un Hola Mundo. Es nada eso. Y nomás. Voy a ejecutarlo para ver si todo está ok. Si todo está ok, vamos a seguir escribiendo el código. Acá está. Primo texto en pantalla y por ahora está. El código de conexión a base de datos es un código bastante repetitivo. Por eso es una buena costumbre ponerlo en una clase de servicio, ¿sí?, aparte, para que podamos agregar, copiar esa clase en todos nuestros proyectos que utilicen conexión a base de datos. De esa forma, no tenemos que estar reinventando la rueda otra vez. ¿Sí, chicos? Y eso lo haremos acá. Voy a crear una clase de conexión, clases de servicio, y después agregaremos a los demás proyectos. Vengo acá a mi paquete principal. No voy a crear ningún paquete. Nueva clase, Java Class, y voy a llamarle conexión. Voy a llamar conexión JDBC. Conexión JDBC. Y dejen todo lo demás como está. Voy a crear adentro de esa clase un método obviamente tiene que ser un método público. Vamos a usar esa clase en otros programas y acceder desde otros paquetes. Va a tener que ser pública. Va a ser de tipo connection. El connection utiliza driver manager, sí, ese driver manager, así que adentro de connection vamos a tener que usar el driver. El tipo que retorna entonces es connection. No es ese, ¿no? Computación JDI, no, ese no. Ese es para conectar para desarrollo. Qué raro. A ustedes les muestra un... Tiene que mostrar el de java.sql. Ay, ay, ay. Canta. Punto SQL. Qué raro. Ahí está. La conexión con una base especial. Dentro del contexto de la conexión. No, no me autocompleta, chicos, pero está ahí la,
Voy a ver acá. Voy a llamarlo en... Bueno, ahí yo tuve que agregar a mano, chicos. ¿A ustedes le autocompleta? El import no, no hay problema. Miren, yo agregué a mano y funcionó. Así que agregué a mano nomás. ¿Qué se va a hacer? Es los parámetros. Es el host. Nombre del hostname. Generalmente es la IP del host. En nuestro caso va a ser localhost o la IP del localhost, que era, ¿cuál era la IP del localhost? .127.0.0.1. Nombre de base de datos, usuario de la base de datos y la contraseña. El username voy a dejar en minúsculo. Hay una cosita, voy a poner acá en inglés nomás, ya que puse en inglés los parámetros. Vamos a ser coherentes y concisos. La conexión va a ser get connection. Si quieren lo usen en español. Tenemos el nombre del host, en caso va a ser localhost. Nombre de la base de datos, que va a ser agenda o la que tengamos, del usuario y la contraseña. Acá adentro, como decía nuestra apunte, vamos a usar un driver manager. Vamos a retornar entonces la conexión a través del driver manager. Importaremos a mano. Pegamos esto y reemplazamos. Ahí está. Vieron que los import no estaban dando, pero lo demás sí. La URL si la base de datos no tiene protección con ese primero, ya estaría. Pero en ese caso, vamos a pasar completo. El primer parámetro, chicos, decía URL, ¿no? La URL es el nombre del host seguido de JDBC, dos puntos, MySQL, como tenemos en la cadena de conexión. Aguanten un ratito. Crear la URL. JDBC, MySQL. Ese es el driver, ¿no?
barra, 2 barra barra, seguido del host, que es variable, entonces la agregamos como parámetro, seguido de barra, acá tenemos barra acá, seguido de el nombre de la base de datos que también es variable. Ay, ¿qué pasó acá? URL. Lo que sí me va a decir que ese código es susceptible a excepción. Recuerden que una excepción era un funcionamiento anómalo en la ejecución del programa, generalmente dependiendo de programas externos. Al ejecutar nuestro programa, no sabemos si nuestra base de datos va a estar arriba, chicos. ¿Entiende? Puede estar caída. Entonces tenemos que agregar un control de excepciones acá. Y para eso podemos usar un bloque try. ¿Se acuerdan cómo era el bloque try? Podemos agregar un throws al método como hicimos en la agenda o podemos agregar un bloque try directamente acá. Y NetBeans nos hace la vida más fácil. Acá en null vamos a agregar un mensaje. La base de datos está disponible. En caso de que ocurra, ejecute la alternativa catch, es porque capturó una excepción, la base de datos no estaba disponible, o la contraseña está incorrecta, o lo que sea, y se muestra ahí. Bien. Observen que estoy retornando un nulo al final de todo y no voy a retornar nulo solo en caso de que haya errores. Y creo que estamos, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Con eso ya se conecta a la base de datos, profe? Con eso ya se conecta. Y si esa misma clase lo podemos agregar en cualquier programa. Y tienen que conectarse. Vamos a probar todavía, ¿no? Creo que sí, creo que era así. Ya veremos. Les paso ahora. Vamos a probar conectar entonces al nuestro. Antes de adornar nuestra aplicación, vamos a hacer una conexión dentro. ¿Y cómo lo haría? A través de Get Connection. Nuevamente, no se importa sin que copiamos import de acá y lo pegamos. ¿Eh? La instancia la voy a llamar conexión. New es conexión JDBC. Yo voy a usar la clase, chicos. La clase que recién creé ya me retorna un objeto connection a través de su método getConnection. Así que voy a usar conexión JDBC punto getConnection y voy a pasar parámetros al host o la IP 127.0.1, cualquiera que hacen referencia a lo mismo.
El siguiente parámetro era la base de datos. ¿Cuál era el nombre de la base de datos? Agenda, ¿no? O cualquier otra que tengan. Nombre de usuario root y la contraseña que ustedes tengan. Yo había puesto esa de chiste y quedó, ¿no? Le pongo la que ustedes tengan, que era root. Y acá voy a probar. Dado a la base de datos, punto get catalog. Retorna nombre de catálogo del objeto actual. Susceptible, chicos, a excepción. Lo mismo que pasaba ya. Déjenme probar otra. Lo que voy a hacer es, vengo acá, en lugar de añadir un try catch, yo voy a añadir el throws acá al método main. Acá más. No queda muy invasivo el try catch. Acá tenemos los datos. Construimos la cadena de conexión. Y vamos a ver qué nos muestra esto. ¡Oh! Miren lo que dice acá. ¿Qué hay de interesante acá? ¿O qué pista hay que nos indique el error? Serving, que nuestro try catch funcionó, porque dice que la base de datos no está disponible, pero en realidad nosotros no pudimos conectarnos. Y observen esta línea acá. No suitable driver found for JDBC MySQL. No hay un driver adecuado. Y esto es porque lo descargamos al driver. Creo que ustedes también lo descargaron, ¿no? Descargamos, pero nunca lo agregamos a nuestro proyecto, chicos. Eso que Maven lo hacía de forma automática, descargando los archivos. ¿Se acuerdan que cuando agregamos un driver, la dependencia en el Maven lo descargaba de internet? Acá no estamos usando Maven, estamos usando la forma antigua y clásica. Entonces tenemos que agregar esos drivers a Manopla. Este tiene que ir a nuestro proyecto. ¿Y cómo se hace? Vamos a venir Projects, es Libraries. La única library que tenemos es la del JDK de Java, la 21 yo tengo acá. Vamos a agregar la de JDBC MySQL Connector. Derecho. Add Project, Add Library, Add Jar. Observen que descargamos un punto jar. Entonces, esa es la opción. Derecho de nuevo, Add Jar. Voy a Desktop. Y acá lo tengo en mi escritorio. Acá lo tengo. Y tiene que figurar en la lista de libraries de mi proyecto. Voy a ejecutarlo. Todo va bien. Observen que ahora dice conectado a la base de datos Agenda 2020. ¿Alguna pregunta?
No, profe, parece que es fácil. O sea, no es complicado. No es complicado. Hasta el archivo de test. No es Hasta complicado. que, hasta que tengamos que llamar cada una de las cosas y poder modificar. Sí, 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 sí. Ahí se complica un poco más, pero vamos a agregar clases específicas para eso. Ya llegaremos a eso, ¿no? ¿Qué les parece? Profe, Si quedamos hasta ahí acá. está. Fabián, ¿sí? Una pregunta, ahí ya está cargado el card, o sea, si se borra el card del lugar donde yo tengo la carpeta que tengo, no hay problema, ya está cargado el archivo, o siempre va a ir leyendo donde está vinculado. Está vinculado, miren, al escritorio. Así que lo que podrías hacer, Fabián, es copiar ese pulgar. Miren, lo voy a Y no, cortar no se va a tocar. y le voy a mandar acá la carpeta del proyecto. Dist, acá en Dist, lo voy a copiar acá. En realidad lo trasladé, ¿no? Creo que ahora va a dar error, Fabián, porque lo modifiqué, lo cambié de lugar, ¿no? Mira, Claro, hay que vincular de vuelta. ahora hay que vincular de vuelta, pero ya con la... Ahí, perfecto. Project Dist MySQL. Y ahí estamos de vuelta. Perfecto. Con Maven eso uno se olvida porque al cambiar de máquina, cambiar el código de ubicación, todo, él la descarga automáticamente. No, acá tenemos que hacerlo de forma manual. No es difícil, pero imaginen tener 20, 30, 40 bibliotecas. Ahí sí ya se complica un poco. Nos vemos entonces, chicos, el viernes. Vamos a ver cómo ejecutar consultas SQL a través de nuestra aplicación, capaz de esa misma. Después tomamos un recreo y después conectamos nuestra agenda a la base de datos de SQL. ¿Vamos? Perfecto, profe. Bueno, Ok, profe. profe. Listo. Bien, profe. Nos vemos entonces, colorín colorado. La fiesta se ha terminado. Chau, chau. Chao, profe. Abrazo, chicos. Chau, chau.